Benvinguts a l'acte de presentació d'esbossos de la nostra gran comissió. Conde Salvatierra, Ciril Amorós, Mercat de Colón. Enguany, i després d'un xicotet parèntesi, tornem a gaudir del bon fer dels nostres artistes fallers. Encara estem bocabadats amb els nostres falles plantades al mes de setembre i estem segurs que avui de nou es plenarem d'il·lusió amb els esbossos que per fi anem a veure. Uns esbossos que per circumstàncies de la vida faran història, perquè estan fets des de ja fa més d'un any i mig i no per això són menys importants, al contrari, reflecteixen el bon treball i el dia a dia d'un ofici, el d'artista faller, que ens ha demostrat que junt a les comissions falleres perduraran en la història de la nostra ciutat. La il·lusió ha tornat a les nostres vides i també als nostres casals. Per a començar l'acte, rebrem en l'escenari els nostres representants per a les falles de 2022. Fallera Major Infantil, Aitana Jordà López, acompanyada del nostre president infantil, Raúl Jiménez Díaz. Rebem a continuació a la nostra fallera major, Mònica Torrella Busso, acompanyada del nostre president Vicente Fuster Morales. Falleres majors, presidents, per fi ha plegat un dia que esperàveu amb moltíssima intensitat. Per fi aneu a conèixer les propostes dels nostres artistes per a les falles de 2022. Per tercer any consecutiu plantarem a la secció d'or de les falles infantils de València. De nou, Conde Salvatierra, Ciril Amorós, Mercat de Colón tindrà una falleta infantil de secció especial. De nou, contem amb les mans i el bon fer de Grego Acevedo. El seu treball reflecteix el sentir de la nostra comissió, cuidant cada detall al màxim com bé esteu acostumats. Per quart any consecutiu contem amb l'artista de Benicarló, sent per a ell també una gran il·lusió assumir este repte. Rebem amb un fort aplaudiment a este escenari a Grego Acevedo. De nou, contem amb les mans i el bon fer de Grego Acevedo. En primer lloc, el que volíem és donar-te, Grego, l'enhorabona de part de tota la comissió per la meravellosa falla que ens has plantat en este mes de setembre. Tant majors com els menuts hem disfrutat de cada detall i de cada racó del monument i no volem deixar passar per alt el premi al millor ninot de secció especial que vam aconseguir. Des d'ací, el nostre fort aplaudiment i reconeixement per al treball de Grego. De nou, la nostra comissió posa la seva il·lusió a les teues mans. Sabem del teu bon fer i del temps, dedicació i esforç que poses sempre en cadascun dels teus treballs i esperem que aquest esforç es veja recompensat en les pròximes falles de 2022. Com dèiem abans, fa 2 anys vàrem donar el pas endavant amb el nostre monument infantil pujant a secció especial i ja hem demostrat que pujarem de categoria per a quedar-nos i fer història dins de les falles infantils de València. L'últim any donàvem de nou un fort impuls i pujàvem també la falla major de categoria, a la secció d'argent. La nostra primera participació en la categoria de plata ha sigut amb una nota ben alta.
A pesar de les inclemències del temps, varen tindre una falla que a ben segur serà recordada per tota la comissió durant anys. A més, el premi aconseguit, el 7è de la secció, va ser una recompensa al treball i esforç dels nostres artistes. No volem fer-ho més llarg i anem a rebre ací a l'escenari a les persones encarregades del nostre monument major. Avant, José Ramón Devis i José Devis. De nou comptem per a esta aventura en dos artistes, pare i fills provinents d'una saga d'artistes fallers molt reconeguts a València, sent la tercera generació d'artistes fallers. Ells ja ens han demostrat el seu bon treball i de nou venen carregats d'il·lusió. Estem segurs que sabreu transmetre l'essència de la nostra falla a través del vostre monument, un monument que vos adelante a tots vos deixarà bocabadats. Benvinguts de nou a la nostra falla i esperem que vos sintau com a casa en esta la nostra comissió. Per a nosaltres és un orgull comptar en el vostre treball i estem segurs que fareu brillar el Mercat de Colón en la Setmana Gran de València. Moltíssimes gràcies. Arriba ja el moment més esperat, és l'hora de revelar les veus de la nostra falla infantil. Aitana, Raúl, Grego, endavant. Quería dar las gracias a todos, la directiva, ¿no? por seguir confiando en mí un año más y seguir apostando por estar en la sección de oro, ¿no? La sección especial. Por eso quería daros las gracias a todos, y sobre todo en un año tan difícil como ha sido este. Y bueno, la falla este año se titula Ballem y, como podéis deducir, pues va de bailes, ¿vale? Los que me conocéis sabéis que mi pareja tiene una academia de baile, entonces es un tema que lo tengo en casa. Hacía muchos años que me aprendí y este ha sido el año, ¿no? Bueno, lo que es como podéis ver, lo que es el centro es, digamos, una clase de ballet clásico donde a mí siempre me gusta darle el toque de humor, ¿no? Para los niños, y en este caso hemos metido como pieza principal un padre al que las niñas que están por aquí lo han liado para el baile de final de curso, ¿no? Y lo han vestido pues con su tutú, sus alitas de mariposa y tal. Y luego lo que son las escenas que le rodean pues van a ser todo tipos de bailes, ¿no? Pues breakdance, flamenco, charleston, rock acrobático, y todo irá por ahí, por esa línea. Nada, espero que os guste y muchas gracias de nuevo. Veiem darrere de les veus una escena de la falla, unas chicotetes peces de la falla son, ¿no, Grego? Sí, lo que he traído es una especie de maqueta de lo que son las piezas más grandes, digamos, de la falla, que son el padre, la chica y el pianista. Fem a continuació el mateix amb el nostre monument major. Mónica, José Ramón, José y Vicente. Avant. Mayor no lo he visto. Buenas noches. Como has dicho, Grego, muchísimas gracias a todos por la confianza de estos 2 años tan duros que hemos tenido. Y desde que pasó toda la epidemia nos dimos cuenta que teníamos que renacer. Y entonces, qué mejor que hacer el Renaixement. Pero claro, lo hemos tocado
en la época del Renacimiento. Entonces hay figuras como es una arquitectura, y luego tenemos al dios, a Adán, y luego también tenemos al ángel de la catedral, del ángel custodio, y va todo pues eso, sobre el renacer. Las escenas también tenemos que es todo en la escalera esta que se ve aquí, es el renacer de las fallas, de los falleros, de los artistas, y luego ya todo lo que va alrededor es el renacer. Va todo relacionado sobre el renacimiento, porque creíamos hace año y medio que esto pasaría, que renaceríamos otra vez de todas las cenizas, y entonces lo hemos plasmado y supongo que os va a gustar, porque el que ha podido ver ya cositas está muy ilusionado. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos y espero que os guste. Darrere de les vos també tenim una altra sorpreseta. Però també volem conèixer les primeres impressions de les nostres màximes representants, Aitana, Raúl, Mónica y Vicente. Bueno, Brego, la verdad es que espectacular, no lo esperaba para nada. Y sobre todo la temática está muy bien. Y bueno, que es impresionante. Buenas noches. Lo primero que quiero decir es gracias porque me ha encantado. Llevo toda la semana, creo que hasta mis amigas se han hartado de mí, pensando en cómo sería Falla, diciendo que un viernes voy a ver la Falla, y es que me ha encantado, me he quedado fascinada. Tengo muchas ganas de verla plantada y pues poder disfrutar de ella. Hola, buenas noches. Bueno, yo estaba esperando con muchas ganas este momento, y la verdad es que no me esperaba esto. Me habían dicho del espacio, que si del circo, me han estado mareando todos estos días, y la verdad es que además es que el tema pega que ni pintado con este momento. Habéis acertado un montón, me parece súper bonito. Y luego, Aitana, tu Falla es que está hecha para ti, porque de baile, todo, o sea, fenomenal. Quiero daros las gracias a los tres, porque este año sabemos que ha sido muy difícil para todos, pero vosotros habéis estado con mucho esfuerzo, poniendo todo el corazón y todas las ganas y el cariño, y lo sabemos, y aquí está el resultado, que son maravillosas. Tengo muchas ganas de verlas en la plaza, y felicidades porque son preciosas. Yo es que aún me pongo nervioso cuando veo esto, porque la verdad es que la ilusión con que lo veis, en serio, me pongo nervioso, no de broma, aunque yo pensaba que era de la Guerra de las Galaxias. Bueno, buenas noches a todos. Yo os agradezco vuestra presencia en este acto de presentación de lo que serán nuestros monumentos del 2022. Quiero comenzar recordando cómo terminé el discurso de la presentación de los monumentos del pasado 2020, que fue el último año. Dije: queremos dar un nuevo salto de calidad para ser una referencia en el panorama fallero en ambas categorías, tanto la grande como la infantil, destinando para ello más recursos sin dejar de lado ninguna de nuestras actividades y con la clara vocación de seguir aumentándolos. Para nosotros es un orgullo que nuestra Falla Infantil milite este año en la máxima categoría, en la sección especial, y dar el salto a primera con nuestra Falla Grande. Nuestro reto ha comenzado. Pues bien, ya estamos en un nuevo ejercicio, y no hace falta que os recuerde lo que todos ya sabemos que ha sucedido en estos pasados ejercicios con la pandemia, de la que solo voy a decir, y quiero ser muy breve, que como comisión hemos sabido gestionar, y que con nuestro esfuerzo de 2 años hemos conseguido que salgamos reforzados. Porque esa es nuestra seña de identidad, y la que nos ha permitido llegar a ser una de las comisiones más numerosas de toda Valencia. Y eso es posible gracias a toda la comisión, a todos vosotros,
a los retos que nos hemos planteado. Ser una comisión tan numerosa no es casualidad. Amamos la fiesta en todos sus aspectos. Y por eso, en todos y cada una de las actividades que esta conlleva, pasacalles, mascletat, llibrers, actos culturales, destinamos importantes recursos sin olvidarnos ni regalar ni renunciar a ninguno. Como he dicho, somos una comisión de retos. Empezamos con el reto de tener un casal propio y hoy en día es una realidad en el centro de la ciudad. Pero una de las partes esenciales de la fiesta para nosotros, de las más importantes, es el monumento. Nunca hemos dejado de plantar buenos monumentos en su categoría correspondiente. Un monumento que siempre hemos mejorado poco a poco y que va a seguir siendo nuestra prioridad y objetivo en el futuro. Por eso este año, continuando con lo que iniciamos hace 2 años, hemos destinado más recursos económicos para mejorarlos y seguiremos en la categoría especial, en el monumento infantil, y continuaremos en primera en el monumento grande. Con este esfuerzo de todos, realizado durante 2 años, estamos entre las grandes fallas de toda Valencia, tal y como demostramos en las pasadas fallas de septiembre. Para esto, seguimos confiando en un joven y gran artista, Grego Acevedo, para el monumento infantil, y en el monumento grande en 2 grandes artistas, José Ramón de Vis y José de Vis, padre y hijo, que estoy seguro que con su trabajo e ilusión nos van a volver a sorprender y ayudar a conseguir seguir siendo una comisión puntera. Ambos terminan de presentarnos su propuesta, su trabajo y su ilusión, que es la nuestra, y que estoy seguro que van a llenar de orgullo no solo a nuestro barrio, sino a todo el panorama fallero. Por último, y para despedirme como presidente de la comisión, os agradezco la confianza que depositasteis en la Junta Directiva y el ímpetu y ánimo que nos transmitís para seguir creciendo. Seguiremos con nuestro reto y muchas gracias por venir. A continuació farem entrega del quadre commemoratiu del seu regnat a les nostres falleres majors i al nostre president infantil.